Desde el punto de vista del diagnóstico, yo creo que la crisis efectivamente es un momento oportuno para reconsiderar muchas cosas. Es decir, hay que optar por el cambio de modelo y no empecinarse en continuar la dinámica actual, porque eso lo único que nos lleva es más pronto que tarde a un retroceso ecológico, económico y también social. Entonces, con este planteamiento, en el caso de la economía española, sí que entramos en la crisis económica actual con unos rasgos de insostenibilidad muy fuertes. Rasgos de insostenibilidad tanto en su dimensión interna como en su dimensión externa. Un rasgo de insostenibilidad fuerte es que antes de la crisis y después de la crisis seguimos apoyando nuestro modelo de producción y consumo sobre recursos que son agotables. Un 80% de los recursos que utilizamos son de carácter no renovable, energía y materiales de carácter no renovable, antes de la crisis y después de la crisis. Y una parte muy importante de esos recursos, que antes de la crisis daba lugar a que cada habitante de este país utilizara en torno a 21 toneladas de energía y materiales de manera directa, casi la mitad eran productos de cantera relacionados con el boom inmobiliario y la construcción de infraestructuras. De esas 21 toneladas ahora hemos pasado a 12. Y uno podría decir, pues efectivamente, aunque solo sea cuantitativamente, hemos reducido el impacto. Pero como luego, si queréis, comentaremos, la composición sigue siendo la misma y de manera bastante amenazadora algunas de las tendencias que se plantean y lo que intentan es recuperar aquellos ritmos ya pasados. En cualquier caso, 12 toneladas, fijaros, es los niveles que teníamos de consumo de energía y materiales, es los niveles que teníamos en el año 96 en este país. Entonces, claro, entre esos años 96 y la situación actual, entre medias, hemos llegado a absurdos como iniciar 900.000 viviendas al año, ¿no?, que es más de lo que se construye en Francia y Alemania juntas, con más población y territorio. La mayoría de esas viviendas para uso no ordinario, es decir, no ocupadas como vivienda principal. Y como consecuencia de ello ha habido algunos años, 2006, 2005, 2006, en los que se producía 60 millones de toneladas de cemento, que si lo esparcís por la superficie de nuestro país supone que toca 1 tonelada por hectárea y cubriríamos todo el territorio. Eso con cemento, pero si lo hacéis con hormigón, pues salen 185 millones de toneladas, que es como 3 toneladas por hectárea. Y eso tiene mucho que ver también con las infraestructuras, ¿no? Entonces, tanto esa burbuja inmobiliaria como la burbuja de infraestructuras, el despropósito de las infraestructuras, desde el punto de vista interno, creo que son los dos elementos más claros de la insostenibilidad. La otra cara de esto ha sido las emisiones de CO2 que ha generado la economía española para poner en funcionamiento todo esto. Para que os hagáis una idea, España, por aquello del protocolo de Kioto, tenía la posibilidad de aumentar sus emisiones hasta un 15% antes del año 2012, entre el 2008 y el 2012, respecto del año 90, de las que emitía en el año 90, y en 2007 habíamos superado ese nivel en un 50%, o sea, del 15 nos habíamos pasado a un 50%. Y ahora hemos estado a punto de cumplir el objetivo, básicamente por la caída de la actividad, no porque nos hayamos vuelto más sostenibles, más ecologistas, etcétera, etcétera, sino simplemente pues porque hemos producido menos bienes y servicios y ya está, pero no porque hayamos cambiado el patrón, ¿no? Esto en cuanto a la insostenibilidad interior. Y ya para acabar el diagnóstico, también en España hemos sufrido una insostenibilidad exterior muy fuerte. ¿En qué se muestra esa insostenibilidad exterior? Pues básicamente en dos déficits muy relevantes. Un déficit físico, es decir, todo esto lo hemos logrado gracias a que por cada tonelada que nosotros exportábamos al resto del mundo, aquí en España hubo años en que llegaron a entrar casi 3 toneladas del resto del mundo en términos de energía, materiales y productos. Y eso lo que revelaba era que nuestra dependencia comercial no era con otros países ricos, con la Unión Europea, sino que nuestra dependencia comercial, en el caso español, ha sido básicamente con el continente africano. De ahí viene el gas de Argelia, el petróleo de Nigeria, los fosfatos del Sáhara Occidental, es decir, muchas cosas primordiales y vitales para el funcionamiento de la maquinaria económica que no aparecen en general en las cuentas nacionales como deberían de aparecer, ¿no? Junto a ese déficit físico, que como podéis observar
no es un comportamiento generalizable al conjunto de los países, no todos pueden ser deficitarios. A ese déficit físico se añade un déficit territorial en términos de huella ecológica. Erika hablaba antes de la huella ecológica, y en el caso de, pues, nosotros en nuestro país tenemos una superficie ecológicamente productiva de 1,2 hectáreas por habitante. Es decir, que si nos mantuviéramos en nuestros límites específicos, nuestro consumo tendría que apoyarse en esas 1,2 hectáreas. Pero para consumir lo que consumimos y producir lo que producimos y absorber las emisiones de CO2 que generamos, necesitamos 5 hectáreas por habitante y año, lo cual quiere decir que generamos un déficit ecológico que lo estamos ocupando en otros países, y por tanto nuestra contribución a los problemas globales pues también es muy significativa, como en el caso del cambio climático. Conclusión: si juntáis las dos cosas, pues nuestro modelo no es generalizable, y no es solo el caso de Estados Unidos, sino también el caso de España, ¿no? Y ponía el ejemplo, Eric, de Madrid y los 13.000 coches, pero en el caso de España nos iríamos a poco más de 50.000 coches, y eso es un dato bastante contundente. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando en España hay, creo que, 23 millones de vehículos circulando, ¿no? Y lo que en principio podríamos es bastante menos, ¿no? En fin, ¿qué hacer en esta situación? Es decir, con estos datos que, como veis, a pesar de que efectivamente la crisis económica tiene un elemento importante de oportunidad, porque hace que las tendencias en el modelo se hayan rebajado, aunque se siga manteniendo el modelo, lo cual supone que los cambios sobre unos niveles más bajos son más sencillos que los cambios sobre unos niveles más elevados. Entonces esto es claramente una oportunidad. Y hay que aprovecharla si nos tomamos en serio esa advertencia que se hacía al principio de la crisis, cuando se decía que no, hay que prevenir, hay que evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿No os acordáis que siempre se decía esto? Hay que evitar. Claro, ¿cómo se evita que una situación que ha pasado, de la cual sabemos bien las causas, que tenemos identificado el diagnóstico, no vuelva a ocurrir? Pues cambiando el modelo de producción y de consumo, el modelo de actuación. Lo que nos aseguramos, o sea, de la manera en que nos aseguramos la repetición, es intentando construir sobre el modelo que nos ha llevado a la actual crisis económica, ecológica y social. Entonces, si nos tomamos en serio esa advertencia de que hay que evitar que esta situación ocurra, este es el momento para aprovecharlo, para cambiar la orientación de nuestra economía y de nuestra organización social. Entonces, dentro de esto, en el capítulo lanzamos algunas ideas de por dónde deberían de ir los tiros. Entonces ahí creo que un elemento clave es ser valiente con los objetivos y con las estrategias, ¿no? Y ahí en la valentía con los objetivos creo que hay un elemento importante, y es que nuestros objetivos tienen que plasmarse en indicadores que nos permitan ver si avanzamos o no en la buena dirección. Entonces, esos indicadores, los indicadores que tenemos ahora mismo no nos sirven para eso, y el indicador principal es el Producto Interior Bruto. Parece el crecimiento del Producto Interior Bruto se plantea como objetivo de la política económica, pues porque creciendo se genera empleo, un montón de cosas. Bueno, pues ya sabemos y conocemos, y la investigación socioeconómica nos lo ha dicho por activa y por pasiva, que a partir de un determinado nivel no hay ninguna relación entre aumentar el Producto Interior Bruto, aumentar el consumo de bienes y servicios y mejorar el bienestar de la población. Más bien ocurre todo lo contrario, porque se desencadenan procesos perversos que juegan en contra del medio ambiente y en contra del bienestar social. Con lo cual deberemos de prescindir del PIB y jugar con otros indicadores, con una batería de indicadores que nos informen sobre las dimensiones importantes para el bienestar. Y dentro de esas dimensiones importantes para el bienestar hay dos que son muy relevantes, que es las condiciones ambientales en que la gente vive y las condiciones sociales o el entorno social. Entonces, por ejemplo, dentro de esa batería de indicadores, no por ser exhaustivo, pues un indicador importante desde el punto de vista de la política económica o ecológica sería hacer un seguimiento de nuestra huella ecológica, ¿no? Si nuestro modelo de producción y consumo es equitativo, es decir, es conforme a los límites que tenemos asignados, o estamos invadiendo el espacio y por tanto las oportunidades de otros. Y entonces ya no sería aumentar el PIB, sino sería disminuir la huella ecológica. O, por ejemplo, un indicador importante sería algún indicador que nos midiera la desigualdad en la sociedad. Por ejemplo, el índice de Gini, o la proporción entre el 20% más rico y el 20% más pobre, qué parte de la renta total acumula uno y acumula otro. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo que sí que está archidemostrado es que en aquellos países más igualitarios el nivel de bienestar de población es mayor.
Entonces, en la medida en que mejoremos la igualdad en una sociedad, y esa igualdad pasa por elementos económicos, pero también, como luego veremos, por elementos ambientales, mejoraremos el bienestar de esa población. Claro, las políticas económicas para conseguir la disminución de la huella ecológica y la mejora de la desigualdad, la mejora de la igualdad, son muy diferentes a las políticas económicas que intentan reactivar la producción de bienes y servicios, que son las usuales, ¿no? O, por ejemplo, plantearnos un límite en el gasto social por abajo. Es decir, esto de, por ejemplo, en vez del 3% de déficit público, pues decir que el gasto social no puede bajar del 20 o del 25% porque se considera que con esos recursos se cubren las necesidades elementales de la población. ¿Cómo serían las políticas económicas para conseguir ese objetivo? ¿Iguales que las de ahora o diferentes? Es decir, que en cualquier caso, fijaros, lo que sí que se constata es que sabemos hacer bastantes cosas, tanto en términos teóricos como en términos de experiencias, por lo menos hemos empezado a hacerlo, sobre cómo orientar las acciones hacia un nuevo modelo económico que tenga como objetivo esa sostenibilidad, ¿no? Y ahí los principios son claros, ¿no? Desde el punto de vista de cómo hacer las cosas, hay un principio de apoyarnos sobre fuentes renovables y de cerrar los ciclos de materiales, es decir, de intentar reutilizar y reciclar al máximo los materiales, y luego hay otro principio que es el de reducción de nuestro impacto y de nuestro consumo, y luego veréis que además estos principios están relacionados, y cuando hablemos, si luego en el debate hay posibilidad, el principio de reducción y de reducción de nuestro consumo y el principio de asentar la producción de bienes y servicios en fuentes renovables está muy relacionado. Ahora diré en cualquier caso algo sobre esto. Entonces, junto a eso hay un criterio social de redistribución, porque, claro, estos números de la huella ecológica lo que ponen de relieve es que, claro, la dimensión ambiental tiene un componente redistributivo e igualitario muy, muy fuerte. Porque si hay 0,5 coches en los países ricos, y el ejemplo del coche no es que quiera generalizarlo, es porque las proporciones en otros sitios son mucho menores, pero podemos hacerlo con la dieta y con otras muchas cosas más, ¿no? Lo que nos debe llamar la atención es que plantear este modo de vida o seguir perseverando en el modo de vida actual es incompatible con la igualdad. Y cualquier sociedad mínimamente decente debe de defender el valor de la igualdad por encima de muchos otros. Entonces, aunque solo sea por eso, creo que tanto la igualdad como la defensa medioambiental se dan la mano en ese caso, ¿no? A partir de aquí, ¿qué se puede hacer? Pues bastantes cosas para orientar o para avanzar. Fijaros, la primera cosa es la reducción del despilfarro, es decir, el margen de reducción del despilfarro en las sociedades, una sociedad como la española, es muy grande. Para que os hagáis una idea, hacer funcionar la economía española con las mejores tecnologías disponibles desde el punto de vista energético supone que consumiríamos el 28, casi el 30% menos de energía. Es decir, o sea que el margen de despilfarro es muy importante en casi todos los ámbitos. Sabemos cómo podemos avanzar hacia un modelo basado en las energías renovables. Sabemos que técnicamente, cómo podemos hacerlo técnicamente. Es decir, sabemos bastantes cosas. Yo lo que me gustaría recalcar en esto, ya voy terminando, lo que me gustaría recalcar es que, a diferencia del mensaje que se nos va metiendo de que no hay alternativas, esto es lo que hay, no podemos hacer gran cosa, pues decir que sí que hay alternativas para hacer las cosas de otro modo, y que además en los últimos 30 años hemos avanzado mucho en la configuración teórica y en las experiencias prácticas de esas alternativas. Entonces, que por encima de todo, aquellos que proponemos un nuevo modelo de producción y de consumo, un sistema económico alternativo, por suerte sabemos hacer bastantes cosas. Entonces, en la configuración de una alternativa, que es lo primero, que técnicamente lo que proponga sea factible, y lo segundo, que obtengas el apoyo social y político necesario para llevarlo a cabo, la primera parte creo que hemos hecho un gran adelanto, hemos recorrido un gran trecho. Os decía antes, sabemos cómo plantear un modelo energético sostenible, sabemos cómo plantear políticas de gestión de la demanda del agua, de la propia energía, de los materiales, es decir, de reducción del consumo, mejoras en el ahorro y la eficiencia. Sabemos cómo podemos alimentarnos de una manera más sostenible, es decir, sin comprometer la salud de las personas y la de los ecosistemas. Sabemos cómo producir alimentos de calidad
y utilizando mucho menos energía y materiales. La agricultura ecológica, ahora llamamos agricultura ecológica, agroecología, pero que tiene un componente de agricultura tradicional muy importante, conocemos cómo se puede producir esos alimentos sin los costes ambientales y sociales tan grandes. Sabemos cómo se pueden plantear reconversiones industriales en algunos sectores estratégicos. Mirad, una cosa graciosa de la burbuja era que se planteaba siempre el dilema, la burbuja inmobiliaria es que se planteaba siempre el dilema de, no, es que si la pinchamos, pues un paro, un desastre total, como si la cosa no fuera a pincharse. Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido con todas las burbujas anteriores, y no teníamos una muy lejos, la del 92 ocurrió lo mismo. Entonces, esto siempre es, o la pinchamos y orientamos el que eso efectivamente sea el aterrizaje suave que se planteaba, o entonces la propia realidad nos va a sobrepasar y los costes sociales y ambientales de ese pinchazo los vamos a... Es que en un caso nos hemos anticipado para minimizar esos costes y que en el otro caso los costes van a repercutir sobre la gran mayoría social. Esa es la gran diferencia. Pero no por no hacer nada las cosas van a seguir otros derroteros, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. Hay dos sectores clave, ¿no? Que es el automovilístico y el de la química, sobre todo el de la química del cloro. Claro, pues de verdad que no es posible plantear una reconversión de esos sectores cuando hemos vivido reconversiones no solo de esos dos, sino de todo el sector industrial en este país con resultados bastante magros y con objetivos que no tenían nada que ver con lo ambiental, por no decir la reconversión del sistema bancario, que en España se llevó 6 veces más que toda la reconversión del sistema industrial en la crisis de finales de los 70 y de mediados de los 80. Y lo que está pasando ahora os sonará. Es decir, que parece que tenemos recursos para reconvertir sectores que nos han llevado a esta situación y en cambio no queremos generar recursos para sectores que nos hacen avanzar en otra dirección. Para financiar esto es muy importante tener en cuenta otros dos elementos o dos patas fundamentales de la economía española, que es el sistema fiscal y el sistema financiero. Y el sistema fiscal y el sistema financiero están muy relacionados con la reconversión ecológica de la economía española o con el logro de la sostenibilidad, porque una parte muy importante de los recursos para financiar esa reconversión tienen que proceder de ahí. ¿Cómo? Claro, un sistema fiscal que sea justo y además con una reforma fiscal ecológica que penalice comportamientos que van en contra de esa reconversión y de paso obtenemos recursos para financiar aquellas estrategias y planes que vayan de acuerdo con estas propuestas que os he planteado antes, ¿no? Tendrán que aparecer nuevos sectores y nuevos empleos generados en sectores. La potencialidad que tiene la economía española en sectores relacionados con el medio ambiente es muy importante, no solo energías renovables y reciclado también, y esto ocurría antes de la crisis, en el sector de la construcción donde más empleo se genera no es en la construcción, sino es en la rehabilitación y en el mantenimiento y la conservación. Ahora a la fuerza ahorcan. Y ahora efectivamente sí que se está planteando en serio que si un futuro desde el punto de vista del empleo tiene el sector de la construcción en nuestro país es rehabilitar y mantener el ingente patrimonio inmobiliario y despilfarrante que se ha generado en estos últimos años. Pero fijaros, eso invita a la conservación y al reciclaje y no tanto al aumento del stock, ¿no? Insistía que para financiar es una reforma fiscal justa. Sabemos cómo diseñar un sistema fiscal justo, esto se sabe desde hace mucho tiempo y además hay países que lo han llevado a cabo con un énfasis muy notable, y también sabemos cómo deberíamos de diseñar el sistema financiero para poner una parte importante de los recursos de crédito a financiar estos programas. En definitiva, creo que para avanzar hacia la sostenibilidad de la economía española tenemos bastantes elementos. Tenemos la oportunidad histórica de hacerlo y debemos de esforzarnos por lograr los apoyos sociales y políticos correspondientes. Pero no es lo mismo intentar convencer o lograr los apoyos sociales de propuestas o estrategias que ni siquiera son técnicamente factibles que hacerlo desde la otra perspectiva, es decir, que hacerlo con el conocimiento acumulado y con las experiencias, algunas experiencias muy interesantes ya llevadas a cabo. Creo que estas son las auténticas reformas estructurales, estas que os he planteado, no la reforma del mercado de trabajo o la de las pensiones que se nos plantea ahora mismo. Estas son las gordas, las reformas estructurales que merecería la pena acometer
y diseñar.